Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con este taller. Les pido por favor lo siguiente. Es un taller, así que vamos a intentar hacerlo lo más interactivo posible. La idea es que ustedes se saquen dudas, empezar a plantear un poco la liquidación, no solo relacionada con la indemnización, sino con todo lo que tiene que ver con el pago del trabajador a lo largo de la relación laboral. ¿Sí? Pueden activar el micrófono, pueden hacer las preguntas por el chat, a mí no me molestan para nada, no es necesario que esperen al final porque nosotros vamos a ir avanzando. Vamos a dividir el taller en 3 clases, lamentablemente sé que es un horario un poco complejo, las clases se van a grabar, por el momento no las vamos a subir, por respeto a los que asistan al taller, porque la idea es que estén presentes, ¿sí? Esta nueva modalidad virtual a veces hace que estemos un poco distanciados en cuanto a la presencialidad, pero al menos nos vemos de esta manera, ¿sí? Bien, vamos a arrancar entonces con la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. Nosotros podemos encontrarnos con una situación relacionada a la liquidación de los haberes en 4 instancias, ¿sí? La primera instancia está relacionada con un trabajador vigente en la relación laboral. Esa situación puede generar incertidumbres, dudas, liquidación errónea que haya que rectificar o algún reclamo desde el trabajador. Si nosotros aprendemos a liquidar bien, vamos a poder posicionarnos tanto del lado del trabajador como en defensa del empleador, ¿sí? No siempre estamos desde el lado del empleado, que es comúnmente lo que nos enseñan. Nosotros en este taller lo que vamos a intentar ver es que el trabajador, si intima al debido pago de su relación laboral, no cometa errores, y si los comete, y estamos desde el punto de vista del empleador, poder impugnar una posible liquidación del trabajador, ¿sí? Tenemos que borrar un poco el mito de que el trabajador siempre tiene razón y todo lo que reclame va a cobrarlo finalmente. No es así. También podemos asesorar bien a un empleador para que liquide en forma correcta y no tenga inconvenientes judiciales. Hoy por hoy, evitar la judicialización de un problema es muy importante, ¿sí? ¿Me dicen que se escucha mal? ¿Puede ser que se escuche mal? María, vos que te estoy viendo, no, ¿me decís? yo te escucho perfecto. ¿Sí? Ah, gracias, Cintia. Bien. Bueno, no, Hola, me doctora dice... Giovanello. Llegué tarde, pero llegué. Doctor Seibenhofer, ya estaba muy triste que no lo veía. Por suerte estaba No, ¿cómo Cintia. le voy a fallar? ¿Cómo le voy a fallar, doctora? Hola No, a todos. Hola, hola. chicos. Bueno, sé El que... grupo senior. Están todos, están todos. No sé si andará José Luis, que no lo vi por ahí, pero estimo que sí. Sé que es un horario difícil, chicos, pero la verdad que creo que les va a ser útil y el tema lo amerita hacer el esfuerzo, ¿sí? Lo tengo por ahí, me dijo que estaba el doctor Pedro Alarcón, que corrió como loco para llegar, así que bueno, esperemos que les sea útil. Bien, entonces, avanzando con lo que estábamos viendo. Lo importante es tener en cuenta, vigente en la relación laboral podemos llegar a tener una conflictiva relacionada con la remuneración, que puede no llegar a un conflicto judicial, que podemos subsanar y desde el punto de vista del trabajador, verificar que sus haberes estén bien pagos, ¿sí? La segunda situación en la que nos podemos enfrentar es una situación de colocación de despido indirecto. Lo más común hoy, no aconsejable en este momento, después vamos a ver por qué, y la tercera situación es una situación de despido sin justa causa. Cuando el empleador extingue el vínculo laboral y en ese caso debe abonar indemnizaciones al trabajador. La última situación, y es la que seguramente vamos a tener muy comúnmente, es un despido con causa de una causa de procedencia dudosa, ¿sí? En los que vamos a practicar una liquidación al empleado y el empleado seguramente la va a impugnar, ¿sí? Esas son las 4 situaciones en las que nos podemos ver involucrados como abogados en el tema del control de la registración y de la remuneración del trabajador. Punto fundamental a tener en cuenta, nosotros vamos a empezar la instancia del taller relacionado a un trabajador que está cumpliendo sus tareas, ¿sí? De hecho, ustedes tienen a disposición el material que se subió a las clases, donde en ese material teníamos la situación de hablar del haber del trabajador, del salario básico, del salario convenido,
pero además, fundamentalmente, de situaciones que pueden darse y que nos consulta comúnmente a los abogados de empresa. María Lem, no puedo silenciarte, si sos tan amable, debes estar en un celular, perdonen chicos, pero tengo una interferencia y no la puedo silenciar. Ahí está. Que nos consultan comúnmente a los abogados, que es encontrarse frente a la situación de un embargo de haberes, ¿sí? Me ha pasado que la empresa dice, me llegó este oficio, ¿qué hago? Y eso también lo tenemos que ver en este taller. Bien, hasta aquí planteada la situación en la que nos vamos a encontrar, las diferentes circunstancias de liquidación, se generan muchas dudas con referencia a cuándo, qué ley se aplica y demás. Primera cuestión a tener en cuenta, para cualquier rubro derivado de la relación laboral, ya sea la relación vigente o la relación extinguida, nosotros tenemos que analizar el tema de la prescripción, ¿sí? Cuestiones de fondo relacionadas a la prescripción. No estamos hablando de la prescripción derivada de la posibilidad de iniciar una acción judicial, que son los 2 años y los 6 meses, ¿sí? Con la modificación del Código Civil. Estamos hablando de hasta cuándo hacia atrás me puede reclamar el trabajador vigente la relación laboral o extinguida un rubro de carácter remuneratorio o no remuneratorio de acuerdo a lo que le esté adeudando. ¿Por qué les hago esta aclaración? Puede ocurrir en la empresa que no se estén liquidando y que no sea una intención de extinción del vínculo laboral, rubros como adicionales de convenio, ¿sí? O que un trabajador esté mal categorizado, no de manera voluntaria por la empresa, sino por un error. Entonces, tengamos en cuenta siempre que nos vamos a poder ir hacia atrás de la regulación desde el mes en curso, 24 meses hacia atrás, ¿sí? Perdón, María Victoria preguntaba, antes de seguir avanzando, cuál era la causa 2. Vuelvo para los que recién se unen. No causas, sino situaciones en las que vamos a aprender a liquidar en el taller o a refrescar para los que ya sepan liquidar en el taller. Vigente la relación laboral, las causas, el orden de las causas es indistinto, vigente la relación laboral, despido indirecto del trabajador, que es cuando el trabajador se coloca en situación de despido, despido con justa causa o despido sin justa causa, que como les comentaba, no en este momento, donde tenemos vigente algunos decretos de necesidad y urgencia particulares, sino en la normalidad, donde mayor vamos a tener problemas porque vamos a tener una liquidación practicada por un empleador y una liquidación impugnada y practicada por el empleado. Volviendo y retomando la situación, analizamos hacia atrás el trabajador o el empleador hasta dónde debe, ¿sí? Vamos a ver que hay rubros que aunque no sean otorgados el beneficio que marca la ley, su percepción en dinero está prohibida, como puede ser el rubro de vacaciones, ténganlo muy en cuenta, y rubros que, por ejemplo, también como las vacaciones, de no percibirse, de no gozarse, además no van a tener este mismo plazo de prescripción, van a tener un plazo de prescripción más breve. 2 rubros tienen un plazo de prescripción más breve. Reitero para los que se incorporaron al taller ahora. Vamos a analizar hacia atrás cuánto tiempo puedo reclamar o hacia atrás en cuánto tiempo debo. 2 años hacia atrás. ¿Qué marca esta prescripción? La ley de contrato de trabajo, una prescripción especial, distinta de la prescripción del Código Civil. La prescripción del Código Civil para intimar al pago de los 6 meses, la sumo exclusivamente relacionado al reclamo judicial. ¿Se entiende eso? ¿Sí? La diferencia entre cuándo puedo reclamar y hasta dónde me puedo ir hacia atrás con el reclamo. Si hacemos esta salvedad, si yo estoy en el mes de julio del 2020, yo me voy a poder ir hacia atrás hasta la liquidación de julio del 2018, ¿sí? Depende el rubro. Sin embargo, tenemos 2 situaciones especiales en las que esa prescripción se va a cortar, que va a ser el tema de las vacaciones, del rubro liquidatorio vacaciones, que no se compensa en dinero. Estoy hablando de las vacaciones no gozadas, no de la indemnización sustitutiva, y del rubro feriado, francos no gozados. 2 rubros, vacaciones y francos no gozados, por favor, si alguno no tiene claro el tema, me interrumpe y me pregunta,
que tienen una prescripción abreviada. ¿Y por qué esta prescripción abreviada, que en general los abogados a veces la olvidamos? Porque tienen un fin específicamente de norma de seguridad e higiene. Vacación que no se goza, vacación que se pierde, vacación que no se goza es vacación que no es compensable en dinero, no les estoy hablando de la indemnización sustitutiva, que es particular, ¿sí? Y el rubro francos también tiene la misma finalidad. Yo no puedo reclamar, y lo vemos comúnmente, en un telegrama colacionado laboral, francos trabajados por periodos no prescriptos. Los francos, vamos a ver que se liquidan de una manera especial, pero además para reclamarlos tengo que haber cumplido con ciertas cuestiones técnicas, ¿sí? No cualquier franco no gozado se puede cobrar o percibir reclamado si no está bien intimado el empleador. En la particularidad que tiene la ley de contrato de trabajo, a diferencia de otros reclamos de deuda, ustedes deben la tarjeta de crédito, no existe una obligación de intimar al pago, vencida la tarjeta de crédito la tienen que abonar, les llega el resumen, tienen 30 días para impugnarlo. En el caso del derecho laboral, nosotros vamos a tener muchas cuestiones prácticas a cumplir por parte del trabajador para además hacerse acreedor a esos rubros que reclama. Sí, Cachi, ¿querías contar algo? Un segundo porque me parece importante para, aparte estamos todos para aprender acá, ¿sí? Pero por ahí a veces se genera dudas, se nos generó a nosotros cuando arrancamos. ¿Por qué no haces un paréntesis y haces la diferencia entre lo que es la vacación no es compensable, porque lo dijiste vos, sino que hacían, les pagaban las vacaciones y los obligaban a trabajar para proteger la integridad y la salud del trabajador? Dijo, no señor, usted no puede cambiar las vacaciones por plata. O sea, diciéndolo muy, muy de la calle, pero es así. Las vacaciones te las tenés que tomar, porque es tu descanso. No es compensar dinero. Pero pueden hacer un paréntesis, una explicación cortita entre la diferencia entre las vacaciones perdidas por vacación no gozada, vacación perdida, y la sustitutiva. Porque lo vamos a ver cuando veamos la indemnización. Listo, perdón, no dije nada entonces. No pasa nada. Porque si no nos vamos a marcar los temas. En este paso estamos viendo el tema de la prescripción. Yo quiero que tengan en claro que hacia atrás vamos a ver el tema de la liquidación de las vacaciones. En la segunda clase seguramente llegaremos con eso, ¿sí? Pero no quiero ir mezclando los temas porque puede darse a confusión. La particularidad del caso es hacia dónde atrás me puedo ir. ¿Y por qué les hago esta referencia de hasta dónde hacia atrás me puedo ir? Nosotros tenemos un apunte, que no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, yo les envié un apunte, donde hablábamos de cómo empezar, cómo comenzar la liquidación. Vigente, extinguida, durante la intimación. Lo primero que yo tengo que tener a la mano con relación al trabajador, por supuesto, es conocer la ley de contrato de trabajo, eso damos por supuesto que la conocemos todos, pero además tenemos que partir de la base de cuál es la situación en la que se encuentra ese trabajador. Y lo primero, a ver, esperen que tenemos una pregunta de Marcos, así no lo dejamos pendiente. Consulta, trabajador jubilado que quiere reclamar diferencia de haberes. El plazo de 2 años hacia atrás, ¿se cuenta? Muy interesante esta pregunta. ¿Se cuenta desde el momento que se acoge al beneficio o desde el momento que se realiza el reclamo? Es decir, después del haber jubilatorio. Me parece muy interesante arrancar con esto porque surgen bastantes dudas. La ley de contrato de trabajo en su redacción actual no prohíbe que un trabajador acceda al beneficio jubilatorio y continúe en actividad. De ninguna manera lo prohíbe, ¿sí? Es decir, un trabajador puede acceder a su beneficio jubilatorio, continuar con el mismo empleador, después discutiremos cuál es la forma de extinción del vínculo más beneficiosa para el empleador, o puede estar jubilado y además iniciar la actividad en otro empleador. Primera situación que se genera es, no hay posibilidad, no hay incompatibilidad entre la jubilación ordinaria, la prestación ordinaria, incluso la prestación por edad avanzada, y el trabajo en relación de dependencia o trabajo autónomo. La única incompatibilidad, y que es una incompatibilidad exclusiva para el trabajador, es el trabajo en relación de dependencia y el retiro transitorio por invalidez o jubilación por incapacidad si ya hubiera sido definitiva. Pero esta incompatibilidad se da pura y exclusivamente a los fines previsionales y para el trabajador. Es decir, que si el empleador tiene trabajando a un trabajador con una jubilación por incapacidad, no lo exceptúa ni lo limita a ningún tipo de responsabilidad.
¿sí? No lo exime de registrarlo, no lo eximen de pagarle lo que corresponde, tiene que registrarlo y tiene que pagarle el haber en forma debida, ¿sí? Ahora, la obtención de la jubilación en una situación normal, si no se hubiera extinguido el vínculo por haber intimado el empleador al trabajador, sigue computando antigüedad de manera independiente, ¿sí? No hay un nacimiento de una nueva relación laboral. Es la misma relación laboral que se mantiene aún habiendo el trabajador obtenido su beneficio jubilatorio, ¿sí? Entonces, el plazo de prescripción es desde el momento en que nos encontramos reclamando una adecuación hacia atrás. La jubilación no funciona ni como acto interruptivo ni suspensivo de la prescripción, ¿sí? Ni tampoco le hace perder el derecho jubilatorio al trabajador sus derechos hacia atrás, ¿sí? No sé, Marco, si eso contesta tu pregunta o si me fui por las ramas. Si me querés contestar en el chat o activar el micrófono. Bueno, a ver, su duda se genera a partir de que el trabajador no continúa en actividad. No importa cuándo se extinguió el vínculo laboral, ¿sí? Una cosa es la prescripción del reclamo de haberes hacia atrás y otra cosa es la prescripción para el inicio de la acción. Me parece que eso no lo tenemos muy en claro. A ver, vigente la relación laboral, mes de julio, vuelvo al ejemplo, yo voy a poder ir julio hacia atrás, hasta el 2018. Supongamos que la relación laboral se extinguió en abril del 2020, yo no puedo contar mayo del 2020, junio del 2020, julio del 2020, porque no estuvo trabajando. Los 2 años hacia atrás van a ir desde mayo hacia atrás. Pero ¿qué pasa? Acá juega también la prescripción del Código Civil. Hay que ver, o sea, yo podría ir de mayo hacia adelante 6 meses y desde hasta esos 6 meses ir 6 hacia atrás. Si no, voy achicando, ¿sí? Si yo inicio la acción 1 año después, voy a poder reclamar 1 año y 6 meses hacia atrás. El tema de la prescripción es un tema muy complejo, así que no se preocupen si no lo entienden, lo repetimos las veces que sea necesario, ¿sí? Una cosa es la prescripción para el inicio de la acción y otra cosa es la prescripción para el reclamo de haberes. Seguramente ese trabajador intimó. Entonces, desde que intimó, me voy desde la fecha de intimación hacia atrás 2 años. Y tengo 2 años y 6 meses para iniciar la acción. Los 6 meses es la presunción de intimación. Si yo intimé, no hay ninguna presunción. Eso me prolonga la posibilidad de iniciar el proceso. ¿Se entiende? Sí, Vero, disculpa, fíjate que hay una pregunta muy interesante, me pareció a mí, porque Sí. hay de la doctora Nivalo, no sé si se pronuncia así, léela en el chat. Sí, Fíjate. dice, Sí. ¿qué pasa si un trabajador en negro es pensionado por discapacidad? ¿La indemnización por despido directo o indirecto procede? Vuelvo a lo mismo, chicos. La situación previsional del trabajador tiene que ver con su exclusiva responsabilidad. No es eximente de responsabilidad del empleador. A ver, circunstancias personales, delitos cometidos por el trabajador. La ley expresamente marca cómo nos podemos manejar, pero de ninguna manera me exime de responsabilidad. Y esto les hago expresamente hincapié porque muchas veces nos vienen a consultar empleadores, no grandes empresas seguramente, mucho pasa en el servicio doméstico, que dicen, no quería que la pusieran blanco y yo no la puse porque cobra la asignación familiar. No quería que la pusieran blanco porque cobra un plan. Entonces yo para hacerle un favor y mirá ahora lo que me hace. Chicos, no hay eximente de responsabilidad para la registración laboral. No hay ningún supuesto que haga que el empleador no tenga que registrar al trabajador o que el empleador deba abonarle al trabajador menos que lo que le corresponde por ley. Esté o no esté percibiendo una jubilación por incapacidad, esté o no esté percibiendo una jubilación, una prestación, como en este caso por una pensión. En todo caso, la denuncia de que esa relación laboral existe y la prueba podría dar lugar a que la administración pública le diera de baja la pensión, pero no que perdiera los derechos laborales, ¿sí?
Eso, perdón, disculpa que te interrumpa, a eso apuntaba yo, porque yo tengo un caso, un trabajador de las Fuerzas Armadas que trabajaba en negro, hacía seguridad, y le pidió al empleador que no lo blanqueara porque si no perdía la pensión. ¿Sí? Bueno, y voy a decir algo políticamente incorrecto, pero estamos ayudándonos entre colegas, para los que hacen empresas o patronal como yo, muchachos, a ver, va a sonar feo, pues lo digo en un idioma poco protocolar. El que pone la guita es el que pone las condiciones. O sea, venís a trabajar, yo te blanqueo, no, porque pierdo el plan. Mirá, si quieres trabajar para mí, elegí o el sueldo o el plan, pero yo te blanqueo. ¿Está claro? No, no, entonces no me sirve. Chau, busca otro que quiera que lo blanqueen. Salvo que quiera el comerciante, el empleador, el empresario, quiera tener uno en negro. Pero no te puede poner las condiciones que viene a buscar trabajo. Tampoco quiere decir con esto que le va a poner condiciones inhumanas ni pavada. Pero no, no me blanquee. ¿Cómo no me blanquee? La ley a mí, empleador, no voy a blanquearte. Pero pido el plan. Por eso, tenías un plan porque no tenías laburo. Ahora tenés laburo. Larga el plan, flaco. Flaca o flaques. Pues Sí. A ver, también le conviene al empleador no ponerlo en blanco y después intenta justificarse de esa manera. Sí, pero no te matan igual. Quiero aclararle algo a Marcos porque me parece que no termina de entender el concepto y no quiero que quede con esa idea. Marcos dice, el trabajador se jubiló en el 2018 y no hay intimación previa, no hay reclamo posible. Sí, Marcos, totalmente, porque como la intimación de pago se presume, todavía no está prescripto. No sé en qué mes del 2018 se jubiló, pero esperemos, por ahí, si no se jubiló, a ver, 2018, todo el 2018, todo el 2019, tenés hasta junio, no creo que se haya jubilado el 1 de enero, ¿sí? Fíjate bien la fecha porque tenés 2 años y 6 meses para intimar. Todavía no perdiste la oportunidad. Hay que ver, ¿sí? Hay que analizar el caso concreto con la fecha de desvinculación. Hay muchos reclamos de jubilados que se dan cuenta tarde de que les estaban debiendo algo. No hay problema con que se jubile. Es la misma situación que se jubile, es una extinción del vínculo laboral. Se jubila, lo despiden o renuncia, exactamente la misma situación, ¿sí? Con el tema de la prescripción. A ver, Aru dice, ¿cuál es el plazo de la prescripción para las vacaciones no gozadas y los francos no gozados? A ver, vacación que no se goza, vacación que se pierde. Lo que sí me marca la ley, que lo vamos a ver cuando veamos vacaciones, y no me quiero adelantar, es qué pasa si mi empleador no me otorgó el periodo vacacional y yo quiero gozarlo. Si no me otorgó el periodo vacacional y no digo nada, lo pierdo. Distinta es la situación de la indemnización sustitutiva de vacaciones no gozadas que vamos a ver. Con el tema de los francos no gozados es una prescripción muy breve. ¿Sí? No gocé el franco, a la otra semana lo tengo que intimar si no pierdo el derecho a la compensación en dinero. También lo vamos a ver, pero para ir adelantándoles y no dejándolos con la intriga que parece que uno no les quiere responder y no es el caso. ¿Me escuchan bien, Cachi? Porque algunos no sé que se les corta. Tenés la pregunta de Lina Rodríguez, porque está bien la pregunta que hace, porque no es que es incompatibilidad. Una cosa es la jubilación y otra cosa es la pensión por incapacidad. No, Cachi, es incompatible la actividad en relación de dependencia con la jubilación por incapacidad o la pensión por incapacidad. Es incompatible. No, yo pensé que hablaba de la jubilación, leí la pregunta mal, pensé que hablaba de la jubilación común. No, claro, no, eso habla de la incompatibilidad con la jubilación. Es incompatible. Lo que no quiere decir que porque sea incompatible le genere un inconveniente, una exhibición de responsabilidad al empleador. La incompatibilidad es para el trabajador. El que no puede ejercer actividad laboral teniendo una jubilación por incapacidad es el trabajador, ¿sí? No el empleador. El empleador tiene las mismas obligaciones, no hay ningún eximente. Por supuesto que el empleador debería verificar que ese trabajador no tuviera una jubilación por incapacidad, pero no tiene demasiadas herramientas técnicas para hacerlo. Debería registrarlo. A ver, si el empleador registra al trabajador jubilado por incapacidad, automáticamente va a haber un cruce de datos y le van a dar de baja. Lo que sucede es que el trabajador le dice, no me registres porque pierdo la jubilación o pierdo el plan. Lo que no va a hacer esa falta de registro es eximirlo al empleador de que si ese trabajador mañana le reclame, tenga una responsabilidad patrimonial con relación a eso. Y muchas veces yo veo contestaciones de demandas donde dicen, contestale que era jubilado, contestale que tenía una jubilación por incapacidad.
A ver, lo único que pueden generar es un cierto mecanismo extorsivo en que el trabajador se asuste y que ustedes lo van a denunciar ante ANSES, pero nada más que eso. Pagar van a tener que pagar igual, ¿sí? Y hay una salvedad, puedo, y no te juro, te dejo así, no te interrumpo más. No me molesta para nada. Porque si nosotros lo teníamos en negro, nos lo dimos de alta, porque te dijo, no, si no pierdo la pensión, y vuelvo a aclarar, leí mal la pregunta, pensé que la doctora que preguntaba hablaba de la jubilación común y corriente, no la por incapacidad. Mala mía. Pero digo, si lo pusimos en negro, muchachos, lo que hicimos es desconocer la relación laboral. Te pone atento, bla, bla, le dijimos, no te conozco, no podés ir a contestar la demanda, después decir, no, el tipo tenía una jubilación por incapacidad porque está reconociendo la relación laboral. Y les aclaro, por más que tenga jubilación por incapacidad, tenga una pensión de las Fuerzas Armadas, si lo tuviste en negro, en el caso que a mí me tocó, la tuvimos que poner, ¿sabe cómo? Y si hicimos un acuerdo, llegamos a un acuerdo, pero no te eximes, como decía la autora, no te eximes, no podés decir, no, pero él no podía trabajar. No, a veces lo que dicen, Cachi, es no podía haber estado trabajando porque tenía la jubilación por incapacidad. Y eso es un desconocimiento de la ley, ¿sí? Porque no me exime de responsabilidad. Acá el doctor Alarcón dice que tuvo un caso de un empleado del materno infantil que percibió una jubilación por el IPS. El régimen provincial y el régimen del Estado es totalmente distinto a la ley de contrato de trabajo y a la obtención de un beneficio en ANSES, ¿sí? Ahí hay una incompatibilidad laboral. Por eso yo cuando empecé les aclaré, estamos hablando exclusivamente de ley de contrato de trabajo. Lo que es régimen público, 10.430, empleados de sanidad que tienen régimen especial, docentes que tienen régimen especial, la modalidad de liquidación es totalmente distinta y nos merecería no 3 clases, nos merecería 4 clases relacionados con el tema, ¿sí? Es muy distinto el régimen liquidatorio porque se manejan desde otro punto de vista, están fuera de la ley de contrato de trabajo. De todas formas, vamos a silenciar a Gloria Victoria. De todas formas, pueden preguntarme relacionado con la ley 10.430 porque yo trabajo en un ente público y liquido 10.430. Pero no quiero mezclarles porque es un régimen totalmente diferente en todos los aspectos de la LST y nos vamos a basar en la LST. Retomando la cuestión relacionada con el tema que nos ocupa hoy, que es empezar a liquidar, sorteado el tema de la prescripción, tengo una pregunta de Silvia que dice, está claro, si tenés un trabajador negro en estas condiciones, como dice el colega, con apellido difícil, que venís a hacer vos, Cachi, no se salva el empleador, debe tenerlo en blanco. Sí, exactamente debe tenerlo en blanco y debemos anticiparle que, como decía Cachi, no tenerlo registrado es su exclusiva responsabilidad, no lo exime, no lo va a defender el hecho de que el trabajador estuviera percibiendo un beneficio. Entonces, retomando, sorteado el tema de la prescripción, tenemos que ver qué documentos tenemos que tener a mano de un lado o del otro para saber cómo enfrentarnos a la liquidación. Primera cuestión a tener en cuenta, nosotros tenemos un piso mínimo de la remuneración, que es el salario mínimo vital y móvil. Hoy no hay trabajadores que perciban ese piso de la remuneración. ¿Por qué? Porque el 98%, tenemos un 2% y ahora vamos a ver cuál es, hay un 2% de trabajadores fuera, pero el 98% de los trabajadores se encuentran incluidos en alguna convención colectiva de trabajo. ¿Qué es esto? Es una protección que dan las instituciones sindicales a los trabajadores agremiados, no afiliados, agremiados, relacionada a el piso de su remuneración. Y ese piso de su remuneración va a ser superior al salario mínimo vital y móvil. Si tuvieron la oportunidad de ver los apuntes, y si no ya lo van a ver más adelante, lo vamos a charlar acá, nosotros tenemos 3 posibilidades. Salario mínimo vital y móvil, que es el piso que marca el Consejo Nacional de Empleo relacionado con la remuneración de los trabajadores en relación de dependencia, el salario básico de convenio, que es el que marca cada institución sindical, y por último, el salario convenido, ¿sí? 3 situaciones. ¿Y por qué son importantes estas 3 situaciones? Porque nos van a marcar además ciertos reclamos que ustedes van a poder realizar en los telegramas colacionados laborales. Si bien dijimos, vamos a empezar con la relación laboral vigente,
Lo que seguramente a ustedes más les interesa es llegar a una situación de extinción del vínculo laboral. Y esa extinción del vínculo laboral, los reclamos van a estar condicionados pura y exclusivamente con el intercambio telegráfico, ¿sí? El telegrama colacionado laboral que emite el trabajador y la carta documento que emite el empleador. Lo que no esté contenido en esos telegramas, ya sea el primero, el segundo, el tercero, no importa, en esos telegramas, cerrado el intercambio, no se puede reclamar en una demanda futura. Lo que no se haya negado expresamente en el telegrama puede ser susceptible de una ejecución abreviada en el proceso laboral, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que no es materia de este taller, es en claro que los telegramas colacionados laborales son fundamentales. Partimos de la base que vigente la relación laboral puede que el reclamo relacionado con la remuneración se haga de manera verbal o por escrito, pero no con un intercambio. Si se hiciera con un intercambio, eso es lo que va a marcar en un futuro lo que yo voy a reclamar en una demanda. ¿Sí? Bien. Entonces, partimos salario mínimo vital y móvil, salario básico de convenio, salario convenido. ¿Sí? Ustedes me dicen, bueno, la realidad es que vamos a partir siempre desde el medio, que es el salario de convenio. Sí, en su gran mayoría. Tenemos hoy algunas actividades como los repartidores de Rappi, los repartidores de Globo. En su momento teníamos en esta misma situación a los repositores de supermercado, después fueron teniendo agremiación, que no están dentro de una convención colectiva de trabajo. En general, esos trabajadores, registrados muy deficientemente, tienen algunos beneficios derivados de que parten de un salario convenido, ¿sí? Que siempre tiene que ser superior al salario mínimo vital y móvil, nunca inferior a este, si hubiera convención, superior al de la convención. A ver, Cintia dice, los empleados fuera de convenio por ser jerarquizados tienen salario convenido, ¿sí? Pero básicamente los fuera de convenio, además tenemos varias dificultades, como por ejemplo, en el cálculo de horas extras vamos a ver que los trabajadores fuera de convenio están también exentos de la jornada máxima de trabajo, ¿sí? Entonces, yo me refiero a los fuera de convenio a aquellos que no tienen ninguna protección de agremiación. Un gerente que trabaja en una empresa de electrodomésticos, si bien su salario está fuera de convenio, su protección está dentro de la ley de contrato de trabajo y de los beneficios que genera la convención colectiva de trabajo que le corresponde a la actividad, ¿sí? Lucía pregunta, ¿qué ocurre si en el primer telegrama no se denuncia salario percibido, trabajador en negro? ¿Se entiende que es el de convenio? A ver, vamos a meternos en algo que no tiene que ver con el taller, pero que es importante. Una cosa es que yo en cualquier telegrama puedo reclamar rubros adeudados. Otra cosa es el incumplimiento del artículo 11 de la ley 24013. Cuando veamos las indemnizaciones derivadas de la extinción del vínculo laboral por falta de registración laboral o registración laboral indebida, vamos a ver que nos marca ciertos requisitos especiales. Uno de esos requisitos especiales para que prospere esta indemnización, tanto 24013 como 25323, es que el trabajador hubiera intimado en forma debida. Y en forma debida, el artículo claramente dice que tengo que denunciar. Y tengo que denunciar el salario, ¿sí? Seguramente el empleador va a indicar que no estuvo debidamente intimado y vamos a tener que esperar a la resolución judicial a ver si es un extremo rigorismo esa situación o no prospera la indemnización. Diana pregunta, empleado gastronómico, jefe de cocina, que figura como ayudante de cocina en recibo de sueldo, ¿qué salario le corresponde? ¿El de la convención colectiva de trabajo o de la actividad realmente realizada? Pedro dice, tema muy interesante, las empresas que tienen trabajadores que realizan tareas de convenio y los incorporan como monotributista. Ejemplo, Mercado Libre. Ahí estamos frente a un fraude laboral, por eso tenemos que tener claro cómo se liquida, porque además de plantear el fraude como fundamento en la demanda, vamos a tener que liquidarle, ¿sí? Hacer la liquidación que le corresponde a ese trabajador e intimar fehacientemente para que lo registren como corresponde. Victoria dice, los que dicen en recibo de sueldo fuera de convenio, ¿igual se aplica LST y convenio colectivo de trabajo a la actividad?
A ver, para que diga fuera de convenio, tiene que ser, como les decía Cintia, personal jerarquizado. Una cosa es que no esté comprendido en un convenio colectivo de trabajo porque la actividad sea nueva, por ejemplo, el tema de los trabajadores de Rappi, que están viendo ahí a quién corresponden y a quién no, reitero, como eran en su momento los repositores, que querían tener su propia agremiación y fundar su propio sindicato, y otra cosa es los que están fuera de convenio por actividad jerarquizada. Están fuera de la escala y fuera de muchas leyes protectorias del derecho de trabajo, pero no de la ley de contrato de trabajo. Florencia dice, no tengo los apuntes que mencionó. Están todos subidos al WhatsApp de los grupos. No sé si está Florencia en alguno de los grupos de WhatsApp del seminario. No, Victoria, yo le contestaba, en realidad, no, está bien, es tu pregunta, decís que son mecánicos, figuran como vendedores, no son jerárquicos. A ver, vamos a ver una cuestión. Está la ley de organizaciones sindicales que marca cómo debo agremiar a mis trabajadores. Y yo los puedo agremiar de dos maneras. Mal que les pese a los del sindicato de camioneros, que ellos no consideran que esto sea así pese a lo que dice la ley. Yo puedo agremiar a los trabajadores por la actividad principal de la empresa, supermercados, todos empleados de comercio, inclusive los que hacen carga y descarga, o puedo agremiar a todos de acuerdo a cada actividad que tenga cada uno. Esto es importante y tiene que ver con la liquidación de sueldos, porque yo tengo que saber si mi trabajador está bien categorizado y de esa manera está cobrando bien, o corresponden que lo categoricen de otra manera y tiene diferencias salariales. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que el trabajador que percibe una remuneración inferior a la debida porque tiene una categoría laboral que no le corresponde, va a poder, en su defecto, reclamar la debida registración laboral y las diferencias salariales. No sé cuál es la actividad principal de la empresa, María Victoria, para saber si están bien categorizados, ¿sí? Si no son jerárquicos, no pueden estar fuera de convenio. Nadie puede estar fuera de convenio si es una actividad fuera de estas dos que te digo, que son actividades que hoy tienen conflictiva. ¿Sí? El resto tiene que estar dentro de una convención colectiva de trabajo, ya sea la que le corresponda a la actividad del empleador, ya sea la que le corresponda a la actividad propiamente dicha del trabajador. ¿Sí? Silvana dice, un gerente de supermercado, como fuera de convenio, ¿puede reclamar horas extras o estas se consideran dentro del salario de convenido? Se consideran dentro del salario convenido porque los trabajadores jerarquizados fuera de convenio no están exentos de la ley de contrato de trabajo, están exentos de la ley de jornada laboral, ¿sí? Que si no me equivoco creo que también se las envié. Valeria dice, esto es un taller, por eso es fundamental las preguntas, ¿eh? Entiendo a los que no les gustan las interrupciones, pero es la modalidad del taller. Sí, yo interrumpo con una cosa, siempre lo veo de la parte patronal. Sí. Lo pusiste como vendedor, es mecánico, sin perjuicio que después la RT lo va a arreglar, repetirá pero tenés un problema, vos tenés un vendedor que es mecánico y se voló la mano con una máquina en el taller, ¿cómo explicás que el vendedor se voló la mano con la máquina en el taller? ¿Sí? Ahí vas a tener dos problemas. Uno que estaba mal registrado y el otro que la RT mañana te va a decir, venga, usted me dijo que era vendedor, ¿cómo se agujerió la pata con el torno? La RT le va a cubrir al trabajador, pero va a repetir contra la empresa. Exactamente. Eso es el consejo para los que asesoran al empleador, decirle, mira, vos ponelo como vendedor todo lo que quieras, porque yo trato de ser práctico, pero si este pibe mañana se vuela la mano con el torno, te van a decir, pero era vendedor, ¿qué hacía con el torno? Lo van a cubrir, pero mañana probablemente vengan contra vos. Es así, doctora, si no corregime salvajemente. ¿Sí? Exactamente. Acá Valeria dice, un trabajo negro cuando el salario convenido es menor al básico de convenio. Para calcular las indemnizaciones por despido, ¿qué base se toma? Indubio pro operario, siempre el más alto. No solo vas a tomar como base para las indemnizaciones el salario básico de convenio, nunca puede ser inferior. 3 límites, salario mínimo, vital y móvil, salario básico de convenio, salario convenido. No solo vas a tomar el salario básico de convenio para las indemnizaciones, sino que además vas a reclamar las diferencias salariales por el periodo no prescripto que le hubieran abonado un salario inferior al debido. ¿Sí?
Supongamos que el trabajador pactó que le pagaban 30.000 y el salario básico de convenio es 20.000, se reclama por los 30.000. Si el salario básico del convenio es 30.000 y le pagaron 21.000, se reclama por los 30.000. ¿Se entiende? Y además, por supuesto, se reclaman diferencias salariales, independientemente de la remuneración base, que la vamos a ver cuando veamos indemnizaciones. Florencia dice, empleado jefe de área de logística jerárquico. En el recibo de sueldo no figura el ítem antigüedad, a pesar de tener 12 años en la empresa. Le dijeron que lo incluyen todo en el básico, y por eso no figura en el ítem. ¿Es correcto? No es correcto la forma en la que le están confeccionando el recibo de sueldos. Ahí hay un error de parte del área contable, porque el adicional por antigüedad deberían discriminarlo para que no tuviera un reclamo posterior. ¿Sí? Tengo muchas preguntas. Patricia, una persona que es contadora, esperando poder matricularse, quedó sin movimientos y trabaja en 2 estudios contables. Se tuvo que hacer monotributista ¿cómo es el tema de vacaciones? Que es un estudio, pasó un año y el otro en septiembre se cumple el año. No le dieron vacaciones. ¿Las puede reclamar? A ver, nada obsta que un profesional trabaje en relación de dependencia aún encontrándose matriculado. Con lo cual le rige perfectamente la ley de contrato de trabajo y como asistente el convenio colectivo de trabajo de empleados de comercio, como les pasa a los secretarios de estudio. Sería un secretario de estudio contable y le correspondería la agremiación de empleados de comercio. ¿Sí? Fíjense que yo hablo de agremiación, no afiliación, no necesariamente tiene que estar afiliada para que le rija la protección. Diana dice, ¿y el salario convenido es lo que realmente te pagan? Porque, por ejemplo, yo estoy en Pinamar y es un súper habitual que el sueldo de temporada sea muchísimo más alto. ¿Qué tomás? ¿Este salario, el de temporada? A ver, va a depender de cuándo se extinga la relación laboral. Se toma para la indemnización el salario de los últimos 12 meses percibidos. Seguramente en el verano se paga algún plus por temporada, como hacen los empleados de comercio con los supermercados. Habría que ver el caso particular. ¿Sí? Bien, intentamos volver a donde estábamos, que eran las diferencias entre salario mínimo vital y móvil, salario básico de convenio y salario convenido. Y ustedes dicen, si todos perciben mínimo el salario de convenio, ¿para qué me va a servir el salario mínimo vital y móvil? Para ver un tema que, si bien puede no ser muy común, es importante que lo tengamos en cuenta, tanto cuando estamos desde el punto de vista del trabajador como desde el punto de vista del empleado, y sobre todo, chicos, en los tiempos que se avecinan. ¿Sí? ¿Qué es el tema del embargo salarial? Nos vamos a encontrar, ojalá me equivoque, con muchas medidas cautelares tendientes al cobro de deuda, con los pocos empleados que quedan en actividad y tratando de cobrarle de los salarios. ¿Sí? Tanto como empleado como empleador tenemos que saber cómo se debe tomar de manera correcta esta medida cautelar que implica un detrimento en la relación de la remuneración del trabajador y en lo que nosotros le vamos a depositar para que vaya cubriendo su deuda. Y para eso me va a servir el salario mínimo vital y móvil. Para 2 cuestiones. Primera cuestión, salvo que derive de una deuda del derecho de familia, para determinar cuál es el porcentaje máximo de embargabilidad del haber. Estamos hablando, y esto antes de que Pedro me haga alguna observación, de la ley de contrato de trabajo. Esto que vamos a hablar no se aplica a los empleados públicos, que desde el gobierno del general Perón tienen un decreto de necesidad y urgencia que torna inembargables sus salarios. ¿Sí? Voy a seguir. Laura pregunta si las charlas van a quedar grabadas. ¿Cómo accede el material a la fecha del próximo encuentro? Laura, nosotros tenemos 2 grupos de WhatsApp de liquidación de haberes, de liquidaciones laborales, perdón, que es donde estamos informando todo este tipo de cuestiones. Les soy sincera, las charlas van a quedar grabadas, pero la verdad que el taller es presencial, y yo que tengo toda la paciencia del mundo, aunque no lo crean, parece que la estoy perdiendo, y me parece una falta de respeto que tengamos un montón de gente acá invirtiendo su tiempo para capacitarse y de que después le subamos las clases a los que no vinieron. Así que por suerte los viejos están de acuerdo conmigo, los viejos digo los que vienen siempre, ¿no? Así que lo estoy pensando. Laura, después yo a vos te la paso porque te incorporaste tarde, no te preocupes. Pero me voy a volver un poco mala, porque a los buenos no nos va bien en la vida, me parece. No, anteriores no hubo, Laura, esta es la primera.
Bien, seguimos. Entonces, les reitero, esto que vamos a hablar no se aplica a los empleados del Estado porque desde la época de Perón tienen por suerte un decreto de necesidad de urgencia que no es muy conocido, atentos si en algún momento van a representar a un trabajador del Estado, que dispone que los salarios de los trabajadores del Estado son inembargables, con excepción de las deudas derivadas de unos pocos créditos que referencia, que está muy bueno ese decreto para hacer devolver al trabajador y que no le puedan cobrar desde su salario ciertas deudas derivadas, por ejemplo, de préstamos personales, de tarjeta de créditos y demás, ¿sí? Vamos a ver lo referente al empleado en relación de dependencia que lo cubre o lo protege la ley de contrato de trabajo, el empleado privado, ¿sí? ¿Para qué me va a servir el salario mínimo vital y móvil? Para determinar, primero, qué porcentaje de embargabilidad tiene el trabajador. Para los que hagan derecho de familia, saben que muy comúnmente el corredillo es, le podés embargar hasta el 20%. ¿Sí? A ver, las deudas derivadas del derecho de familia, y esto es importante que lo tengan en cuenta. Ahora yo les voy a pasar el decreto, chicos, se los voy a pasar al grupo el decreto completo porque no es fácil de ubicar, no se preocupen. Para las deudas derivadas del derecho de familia, la ley de contrato de trabajo expresamente determina que la inembargabilidad es inoponible. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando estoy hablando de una deuda derivada del derecho de familia y limitan el porcentaje de embargabilidad, no puede estar fundado en la ley de contrato de trabajo. Esto, un bonus track para los que hagan derecho de familia. Podrían oponerse a ese límite de la embargabilidad cuando están por el alimentado, porque la ley no lo marca, ¿sí? El único límite que marca es para el resto de las deudas. De hecho, exceptúa las deudas derivadas del derecho de familia de la embargabilidad, de la inembargabilidad, perdón. ¿Qué marca la ley de contrato de trabajo? Y el material que yo a ver, Cintia dice, es retención directa en familia, no embargo. No, Cintia, a ver, una cosa es cuando le retienen de manera directa la cuota provisoria o definitiva fijada, y otra es cuando dejó de pagar, ¿sí? Dejó de pagar y no cubrió en ningún momento la cuota. La retención directa es cuando se lo pude hacer en el mismo momento. E incluso cuando determinan un porcentaje de retención directa, no tendría por qué cubrir ese porcentaje. ¿Sí? Ejecución de honorario no es derecho de familia. Así que vamos a estar con este límite máximo. Lucía pregunta, ¿podría embargar el 40% por deuda alimentaria? Por deuda alimentaria podés embargar lo que el juez te diga. Por ejemplo, el juez fija una cuota alimentaria de 30.000 pesos, porque el trabajador, además de tener trabajo en relación de dependencia, hace otra cosa, y lo único que pudiste engancharlo en el trabajo en relación de dependencia, embarga los 30.000 pesos, aunque cobre 40. ¿Sí? No puede decir el empleador no porque hay un límite de protección. Si ustedes tienen un oficio de embargo, por ejemplo, de Mira, de Faba, les va a decir hasta cubrir la suma de 10.000 pesos más 3.000 para responder a costa del juicio. Siempre se estima más o menos el 30%. En el porcentaje que autorice la ley. ¿Por qué? Porque ese acreedor embargante no sabe cuál es el salario percibido por el trabajador. Entonces, empleador y trabajador tienen que corroborar que esté bien embargado eso. ¿Sí? Reitero, esto, algunos se pueden estar aburriendo y pueden decir esto es una pavada, ¿para qué lo vemos acá? Es importante, chicos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo que se viene muy pronto. Vamos a tener muchas de estas cuestiones, ¿sí? Entonces, estemos atentos. Dos cuestiones. El tema del porcentaje de inembargabilidad. ¿Qué tengo que tener en cuenta? El salario percibido por el trabajador, ¿sí? De acuerdo al salario percibido por el trabajador, yo voy a determinar la embargabilidad. Si el trabajador percibe una remuneración equivalente a un mes del salario mínimo vital y móvil y hasta 2, le voy a poder embargar solo el 10% de su remuneración. Estamos hablando de porcentajes. ¿Sí? Esperen, voy a hacer un paréntesis. María Victoria
María Victoria es como nosotros, Cachi, en el derecho laboral. Ella se ve que defiende a los papás. Dice, ¿y el empleador alimentante no tiene defensa? ¿Tiene que comer? Sí. A ver, María Victoria, yo no digo que esté bien. Tiene un montón de defensas, ¿sí? Lo que estoy marcando es el límite de la ley. No estoy haciendo un juicio de valor. Estoy marcando el límite de la ley, ¿sí? El límite de la ley es hasta cuándo le puedo embargar. Después, corresponde o no corresponde, hará las pretensiones del caso. No quiere decir que esté bien. Yo digo qué es lo que dice la ley. Bárbara dice, si el empleador se atrasa todos los meses en depositar la plata que le retuvo el trabajador por cuota alimentaria, ¿se puede hacer algo? Tengo una clienta que tiene que llamar todos los meses para que deposite la cuota. Chicos, el empleador es solidariamente responsable cuando se le comunica el embargo de la deuda que asume el trabajador. Ustedes saben, bueno, si no lo saben, lo charlamos acá, que nosotros tenemos como empleadores dos momentos fundamentales a la hora del cumplimiento del embargo. Uno es, dentro de los 5 días de recibida la comunicación, Cachi, estoy viendo a tus albañiles pasar. No, me están terminando el baño arriba, tengo mi mujer, gente, disculpen el tránsito. ¿Puedo hacer una cosita yo por la empresa? Sí. Gente, cuando le llega, es decir, una obviedad voy a decir, pero por ahí para los que recién se inician o no. Vamos a suponer que mañana le llegó el oficio de embargo sobre el sueldo de un trabajador por la cuota alimentaria, por lo que sea, por la tarjeta de crédito. Abogado del empleador. El empleador le dice, no, porque vino el trabajador y me dijo, no, papi, vos agarras, ¿cuántos son? Tanta plata, los 2.000 pesitos, 10 lucas, andá y, en el expediente y depositalo. Si el trabajador patalea, que vaya sino que con el juez o con quien dio la orden. Porque lo que decía la doctora Giovanello, sos solidariamente responsable, no retuviste, no depositaste, la tenés que poner vos. Entonces, por más que el trabajador chille y patalee, te diga, no, pero lo que pasa es que a mí no me alcanza, pues usted me descontó. ¿Sabes qué pasa, muñeco? Que a mí me dio la orden un juez. Me dijo que te retuviera 10.000 y que los depositara. Andá y depositalo. Vuelvo a reiterar, no te pueden poner las condiciones y más que tenés la orden del magistrado, corregime vero salvajemente si te pifié. No, chicos, a ver, yo soy apoderada del Banco Central y tengo muchos incidentes de extensión de responsabilidad de empleadores que no cumplieron con los embargos y tienen que pagar ellos, sobre todo cuando los empleados se fueron. Se olvidaron de la liquidación final retenerle el embargo y se hace extensiva la responsabilidad, ¿sí? Se hace totalmente extensiva. Es decir, si el empleador no cumple, se transforma en solidariamente responsable del monto del embargo, no de la deuda, ¿sí? Y no de la liquidación. Cuidado con esto. Pero estén muy atentos. Volviendo a lo de los porcentajes, no quiero meterme en este tema, pero a ver, sí, porque las preguntas están todas rondando en qué pasa si cumple, si no cumple. Si no cumple, solidariamente responsable. 5 días desde que le llega el oficio de comunicación del embargo, esta primera parte sé que les aburre un poco, pero es importante, 5 días para comunicar si pueden o no dar cumplimiento al embargo. ¿Por qué? Porque... A ver, ahora le contesto a Silvina que me perdí con lo que está preguntando, pero esperen. 5 días si puede o no dar cumplimiento al embargo, porque puede que no pueda cumplir porque hay un embargo anterior y hasta que no termine ese anterior no ingresa el nuevo embargo, porque el límite de embargabilidad va de a una vez, no es que cada acreedor puede embargar un 10 o un 20%, es el máximo de embargabilidad. Cintia, se te activó el micrófono. Bien. Y una vez que manifiesto si pude o no cumplir, tengo que, una vez retenido al trabajador, inmediatamente depositar. Se hace solidariamente responsable, retenga o no, ¿sí? Dice, ¿los empleadores son solidarios con el trabajador si no cumple? No, son solidarios con el trabajador si no cumplen la orden del embargo ellos, no si el trabajador no cumple con la deuda, ¿sí? Si el empleador notificado de una orden de embargo no cumple con la orden de embargo, ¿sí? No entendí la del apoderado. ¿Apoderado qué? ¿Apoderado de la empresa? No importa. Nadie es solidario con la deuda de nadie, salvo que la solidaridad esté marcada por ley. Y lo que marca la ley es si el empleador intimado no cumple, ese empleador intimado es solidariamente responsable con el empleador, ¿sí? Con el empleado, perdón. Entonces, volviendo a los porcentajes, hasta el valor de 2 salarios mínimos vitales y móviles, menor a 2 salarios mínimos vitales y móviles, yo puedo embargarle a ese trabajador por mes el 10% de los rubros remuneratorios embargables percibidos.
Cuando el trabajador cobra mensualmente 2 o más salarios mínimos vitales y móviles, recién ahí puede embargarle hasta el 20% del haber. ¿Sí? Eso por un lado. La segunda regla que me marca el salario mínimo vital y móvil es que es inembargable. ¿Sí? Ustedes tienen también, que yo les subí a los grupos, el material es de mi autoría y les digo que les va a servir, aunque no lo lean ahora, ténganlo en cuenta para cuando vayan a hacer alguna demanda, les va a ser útil, tienen mucha información e incluso fallos. El salario mínimo vital y móvil es inembargable, es decir, si el trabajador cobra 70.000 pesos, es decir, excede los 2 salarios mínimos vitales y móviles, y yo tengo que embargarle el 20%, para calcular el 20%, primero a los 70.000 le descuento el salario mínimo vital y móvil, y del monto restante recién ahí calculo el 20%. ¿Sí? La ley de contrato de trabajo es la que dispone que el empleador, como agente de retención, si no retiene, se hace solidariamente responsable. Y además, cuando le van a notificar el embargo, el juez le va a noticiar que si no cumple con la orden judicial, va a tener que responsabilizarse. No es una solidaridad por ley, no es una solidaridad de deuda, es una solidaridad por incumplimiento de la orden judicial. No sé si se llega a entender. ¿Sí? Dos cosas. Vero, explica qué es. Dijiste, cobra 70, tiene 2 salarios mínimos vital y móvil y llega a 70.000 pesos, ¿no es cierto? Sí. No, a ver, cobra 70.000 pesos, no importa. Sí, cobra 70.000 pesos. Dentro de eso, excede los 2 salarios mínimos vitales y móviles, exacto. Por lo tanto, el porcentaje a embargar es el 20%, pero sobre los 70, no. Sobre los 70, menos la garantía de inembargabilidad del salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? De uno de los dos. De uno. Eso quería quedar claro. Salario mínimo vital y móvil. Contestarle la pregunta, sí. Perdóname, sí. Una cosa es el porcentaje de embargabilidad y otra cosa es la inembargabilidad del salario mínimo vital y móvil. Por eso, lo primero que yo les dije es, de acuerdo al salario que percibe el trabajador, vemos qué porcentaje le podemos embargar. Una vez que determinamos qué porcentaje le podemos embargar, a eso le restamos un salario mínimo vital y móvil, que es la garantía salarial. Siempre el cálculo es sobre el sueldo bruto. ¿Sí? Y los descuentos no van a incluir el resto del embargo. Es decir, el trabajador cobra 70.000 pesos. Ustedes tienen un apunte donde se marca cuáles son las retenciones. Le van a retener 11% en concepto de jubilación, 3% en concepto de obra social, que es 2,7% para la obra social, y el resto para ANSAL, el 0,3% para ANSAL, 2%, de 2 a 3% de acuerdo a la institución sindical. Esas son las retenciones que hace el empleador. Las retenciones, ¿sí?, que son 11, 14, 15, 16% de retención en caso de trabajador en relación de dependencia privado, se van a calcular sobre los 70.000, ¿sí? A los 70.000 le van a descontar el 16% en concepto de retenciones, ¿sí? Y le van a descontar el porcentaje del 20% resultante entre los 70.000, siempre estamos hablando del bruto, y el descuento de un salario mínimo vital y móvil. ¿Se entiende? Entonces el trabajador va a cobrar 70.000 menos el 16% menos el 20% del resultante entre los 70.000 menos un salario mínimo vital y móvil. Todo se va calculando sobre el bruto. ¿Sí? No sobre el neto. De estos rubros nada se calcula el neto. Dos cosas. En la primera había quedado como un alcahuete, pero gente, lean los apuntes que pasa Verónica, porque están claros, están buenos. No, fuera broma. Mauricio me está diciendo que sí, pero están muy claros y por ahí llegás con el apunte, por ahí te puede generar alguna duda, entonces llegás ya con la pregunta en la charla, por más que quede como el alcahuete de la escuela, no importa, pero el apunte está muy bueno. Y otra cosa, me quedé preocupado por Silvina, no me acuerdo el apellido, Caizón o algo así, no sé cómo se pronuncia, perdón Silvina si lo pronuncié mal, porque ella está preocupada por el tema del apoderado. Acá hay dos
tipos de apoderado. El apoderado de la empresa y otra es el abogado apoderado. Si el abogado apoderado hace el acuerdo, pero no se va a hacer responsable de la deuda de su empleador. A ver, Verónica, estoy confundido con eso. Sí, no sé expresamente a qué se refiere con el apoderado. La verdad que ahí me perdí. En realidad la empresa es solidariamente responsable, pero por no haber cumplido con la orden judicial, no por transformarse en solidariamente responsable de la deuda. ¿Sí? No es de la deuda, es del monto del embargo. Ah, Silvia ahí nos quiere decir algo, a ver. Está bien dicho, Caizón, pero no, en realidad lo que quise preguntar fue esto, de que si la solidaridad alcanzaba el apoderado de la empresa ante el incumplimiento en hacer efectiva jamás. Para el embargo. No, jamás. A ver, el apoderado legal jamás se hace cargo de las responsabilidades relacionadas con la persona humana jurídica a la que representa. ¿Sí? Es lo mismo que considerar que porque pierda el juicio, el apoderado va a tener que responder por la deuda derivada del derecho de trabajo o de cualquier otro derecho, ¿sí? Es un profesional que asiste y la obligación del abogado o del apoderado es de medio, no de resultado, ¿sí? Eso tengámoslo en cuenta, salvo que hubiera algún incumplimiento a las normas de ética profesional, ¿sí? Pero no hay responsabilidad. Totalmente distinta es la responsabilidad de el socio gerente o del presidente en un caso de falta de registración laboral. No estamos hablando de esto, estamos hablando de una orden judicial incumplida que en este caso tiene que ver con el derecho de trabajo. Paula me pregunta, Verónica, ¿podés repetir cómo sería el cálculo sobre el bruto? Sí. A ver, sueldo bruto convenido entre las partes 70.000 pesos, ¿sí? Sobre esos 70.000 yo tengo que calcular qué porcentaje le puedo embargar. Como excede los 2 salarios mínimos vitales y móviles, vamos a poder embargarle el 20%. ¿El 20% sobre qué base de cálculo? Sobre los 70.000 menos la garantía de inembargabilidad del salario mínimo vital y móvil. Si alguno quiere hacer la cuenta para facilitarle, es el porcentaje de embargabilidad, ¿sí? Va a ser embargable todo aquello que exceda un salario mínimo vital y móvil. Sobre esos mismos 70.000 voy a calcular las retenciones que le realizó el trabajador, ¿sí? Jubilación, obra social, ANSAL, sindicato, ¿sí? 10.625 me apunta Claudia que es el salario mínimo vital y móvil. Entonces, 70.000 menos 10.625, ¿cuánto nos da? A ver si alguien me ayuda. Hoy vamos a ver cosas muy básicas. Yo les prometo... Ah, no, ese es el 20%. Está bien, perdón. Yo no me acuerdo de memoria, sé que es 16 y pico, no me acuerdo de memoria el salario mínimo vital y móvil. Yo les prometo que las próximas clases van a ser más llevaderas. Esta tiene que ver con cuestiones un poco básicas. Pero no te preocupes porque todo lo que es somos abogados. Viste que el refrán serás lo que debas hacer y si no serás abogado. No, es un chiste para los colegas, pero viste que por más que hagamos laboral y estemos con cálculos, lo que es matemático se torna tedioso, pero en el momento que después estás en el estudio y decís, ¿cómo tengo que hacer esto? Agradecés haberte fumado o bancado, como quieran llamarlo, el decir, bueno, la clase se hace más lenta porque es menos dinámica, hay cosas que son más dinámicas, pero en el momento que estás en el estudio frente a la cuentita, mirás para arriba y decís, gracias a Dios que estuve en el Zoom, en la charla presencial, en lo que sea, o que tengo el apunte. Gracias. Entonces, a ver las chicas que están todas acá con la calculadora en mano. 70.000, ¿sí? Sí, es cierto, los números no son los nuestros, pero la verdad es que yo conozco muy pocos abogados que hagan liquidaciones laborales. Todas se las piden a otros. 70.000 le restamos 16.875, que es el salario que es el monto de un salario mínimo vital y móvil. ¿Cuánto nos da eso? Lo voy a hacer la cuenta yo porque están ahí. 53.125. Muy bien. A 53.125 le calculamos el 20%. ¿Se entiende? Yo no hice la cuenta, confío en Lorena que me dice que es 53.125. A 53.125 le calculo el 20% y les da 16.625. En los apuntes igual tienen ejemplos, ¿sí? Si ese trabajador cobrara
por ejemplo, 30.000 pesos, que es menos de 2 salarios mínimos vitales y móviles, a 30.000 le descuento 16, yo soy como Dolly, tengo memoria inmediata reducida, 16.875, 30.000 menos 16.875, y sobre ese resultado calculo el 10%. ¿Sí? Ahora, los aportes se van a calcular sobre 30.000. ¿Me siguen? ¿Sí? Acá dicen que 30.000 menos 16.875 da 10.625. Es decir, le voy a poder retener 106, el 10% de 10.625. ¿Sí? 1.062,50. ¿Estamos? No va a pagar más la deuda, pero bueno, es lo que le puedo retener, ¿sí? No le puedo retener más. Supónganse que esto suele ocurrir, que el trabajador diga, bueno, descontame más porque si no, no termino, no puedo. ¿Sí? Le tengo que marcar lo que dice la ley. Los aportes, las retenciones las calculo sobre el salario convenido. No, los aportes, las retenciones las calculo sobre lo que el trabajador percibe realmente, no solo sobre el salario convenido, sino sobre todos los rubros remuneratorios. María José dice, entonces, los aportes se calculan sobre el bruto y el embargo sobre el bruto menos el salario mínimo vital y móvil. Exactamente, esa es la definición más clara. ¿Sí? Los aportes se calculan sobre el bruto y los embargos sobre el bruto menos el salario mínimo vital y móvil y el porcentual que me autorice, ¿sí? No. A ver, José, primero no le descontás los aportes y luego el resto. Todo lo que le descuentes es esa parte. Vos tenés por un lado la base de cálculo, por otro lado los descuentos. No le descuento nada para calcular los aportes. Todo se lo va a ir chupando desde el bruto. Lo único que descuento es a la hora de calcular el embargo de haberes, el salario mínimo vital y móvil. Después no descuento nada más. No tengo que descontarle nada más. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? ¿O no queda claro? Sí, el que cobra 30.000 le puedo embargar por mes muy poquito. ¿Sí? Pero bueno, siempre sobre la base de la retención. Les hago esto porque en general hay una creencia popular que es el 20% sobre los 30.000. Fíjense que si tomamos el 20% de los 30, le vamos a embargar 6.000 pesos. Fíjense que hay una diferencia abismal entre lo que le retengo al trabajador. Que no estamos, 30.000 pesos, chicos, es un salario común de empleado de comercio, ¿eh? No estamos hablando de una cosa muy loca, decir, uy, pobre, todos cobran más. La realidad vendedor B, empleado de comercio, creo que son 30. 30 y pico de mil, 31 y pico sí, de 32 bruto. Casi, sí. ¿Sí? Entonces no está, y con jornada completa, un chiche, ni hablar los que los tienen registrado parcial. El otro Swiftsinky hoy es un ninja, está oscura. Está oscura. Cintia, no te entiendo la pregunta. Cuando hay un despido y vos tenés una orden de embargo y haces la liquidación final y el despido. Sí. ¿Cuánto se le retiene? El 20%. Porque seguramente va a exceder el salario mínimo vital. Exacto, descontando uno, igual que hacemos de toda la liquidación. Sí. Bien, los entendí bien. Perfecto, gracias. A ver, hay algunos que consideran que la indemnización es inembargable, ¿sí? Porque es un concepto no remunerativo, pero no es así. Es embargable en los porcentajes de ley, ¿sí? Lo único sí, yo siempre lo entendía así, ¿eh? Lo único inembargable, sí, pero muchas veces los empleadores se olvidan, no lo hacen. ¿Está? Sí, a ver, yo les quiero decir una cosa, para que no se sientan mal. A mí me encanta liquidar, me encantan las liquidaciones, a mí me fascinan, pero no es lo más común y yo los entiendo. Y entiendo que no les guste, ¿sí? Entiendo perfectamente que no les guste. A los contadores tampoco les gusta, los contadores no tienen una materia de liquidación de haberes como tampoco tenemos los abogados, así que no se confíen. Yo escucho muchos que dicen, a mí las liquidaciones me las hace el contador, o yo las liquidaciones las hago por una página que encontré por ahí.
hay que saber muy bien los conceptos, chicos. Yo sé que es aburrido, se van de las charlas, no les importa, pero cuando llega el momento de realizar la liquidación, es el momento neurálgico, tanto de un lado como del otro. Mucho más difícil cuando estamos por el empleador porque tenemos que ver dónde se equivocó, ¿sí? Claudia dice, la liquidación final que se pone a disposición es embargable, ¿en qué porcentaje? Lo que le acabo de contestar a Cintia, no importa qué le liquide. A ver, para que ustedes se den una idea, y no les hago esta aclaración, yo doy liquidación de sueldos desde el 2005, que fue mi primer curso de liquidación de sueldos. En el 2005 yo les tenía que decir, los rubros inembargables son el salario mínimo vital y móvil y las asignaciones familiares. Hoy las asignaciones familiares las paga directamente el Estado. Entonces ya no se los digo, ¿sí? Todo lo demás, sin merecer demasiado análisis, es embargable, salvo el salario mínimo vital y móvil. ¿Embargable en qué porcentaje? En el porcentaje máximo dispuesto por la ley. Excede los 2 salarios mínimos vitales y móviles, 20%, no excede los 2 salarios mínimos vitales y móviles, menos del 20%. No nos compliquemos más de eso, ¿sí? Esto seguramente no lo van a ver en ningún lado. Yo entiendo que les aburra, no lo van a ver en ningún lado y es importante, porque se vienen muchos embargos, ¿sí? A ver, Lorena, que me dice que eso es una pregunta para otro momento, pero seguro nos va a servir a todos. A ver, vi algunas declaraciones de inconstitucionalidad de la ley que impide embargos a empleados públicos. ¿Tenés idea si fueron declaraciones excepcionales? Mira, la verdad que yo no creo que sea inconstitucional la ley. Es un decreto muy viejo. Algunos no lo quieren aplicar por eso, porque es muy viejo. Yo la verdad que siempre supe que prosperan, incluso por las vías de amparo. Sabía que no estaban prosperando en el caso de los empleados municipales, que sacan un montón de créditos, porque una cosa es el embargo y otra cosa es la autorización de la retención, ¿sí? No se confundan eso. Muchas mutuales, como hacen con los jubilados, pactan una retención directa, que no tiene que ver con el derecho de familia, una retención directa del salario que incluso ni siquiera protege el salario mínimo vital y móvil. Son dos cosas distintas, ¿sí? Se declara la inconstitucionalidad del planteo ahí. Sí, Cachi. Quiero hacer una salvedad de lo que decía Verónica. Primero, yo tengo una empresa donde cuando hacen la liquidación final... Cachi, aclará que la empresa no es tuya, porque te van a pedir trabajo. No, yo soy abogado de una empresa donde tienen la costumbre de que cuando despiden a alguien, el contador hace la liquidación final, yo la agarro y la hago yo, y la comparo. ¿Sí? Es lo que decía Verónica. Y algo, esto es un tips a los que van a ser empleador, o a los que hacen empleadores o se tienen con empleador. Están los sistemas que lo haces en la computadora, pero acostúmbrense también, no pierdan la sana costumbre de hacerlo con la calculadora, porque cuando vos estás frente a un empleador y por ahí te dice, hacemos un cálculo, tampoco te vas a poner eso detallado, pues yo le digo, maestro, tampoco, pero te dicen, hacemos un cálculo más o menos de cuánto podría llegar a ser. Y le decís, lo hago en el estudio, después te lo paso, le generas inseguridad a tu cliente. A mí cuando me dicen, ¿y cuánto me podría hacer este reclamo? Préstame una calculadora. Y agarro la hojita, le hago taca, taca, y empiezo a tratar de hacerlo, le digo, plata más, plata menos, puede llegar a hacer esto. Por una cuestión de imagen profesional, porque si no, el tipo se queda pensando, se fue al estudio, agarró, porque no tiene ni idea. ¿Se entiende? Es una pavada. Y vuelvo a insistir con lo mismo, que quede como el monitor de la primaria, el alcahuete. Lean, yo sé que estamos complicados porque estamos trabajando de una manera incómoda por el tema de los tribunales. Estamos todos con nuestro trabajo, con nuestras casas, como verán en mi casa está pasando gente para atrás mío, tengo 30.000 personas acá, parece el Wembley, haciendo cosas, pero tomémonos, me voy a incluir, pero yo lo hice, de leer los apuntes antes de la charla, porque te aclara un montón de cosas y venís con las preguntas hechas, porque si no también, a ver, no quiero ser antipático, y si soy antipático, soy antipático, igual tengo carácter de miércoles, pero Vero se toma el trabajo de escribir, de hacerlo, lo pasan, después nos lo leemos y preguntamos. Entonces, a veces yo veo preguntas y digo, no acá en esta charla, pero pregunta en el chat, que digo, pero flaco, estaba en el apunte. O flaco, lo tenés 4 párrafos más arriba en el chat. Estás pidiendo un decreto que está 4 párrafos más arriba. Revisa el chat y si no lo encontrás, puedes pedirlo. Sueno antipático, me odian todos, pero me parece una cuestión de respeto por Vero, por Emilia, que son los que más aclaran dudas. Busquemos para arriba. A mí me pasó, yo lo tenía, no encontré algo, la llamé y le dije, Vero, no lo encuentro y me lo pasó. ¿Sí? Y resulta que estaba después arriba del todo, pero no lo vi yo. Me hago responsable. Pero me tomé el laburo de buscarlo. Y leer los apuntes me parece una cuestión de respeto para el colega que
está haciendo esto. No quiero hacerme el discursivo, pero y más práctico para todos, porque a mí leer el apunte me genera todas las preguntas que hago, por eso hincho tanto. Perdón, ¿eh? Sí. No, igual chicos, a ver, algo que tenemos que tener en claro es que el derecho laboral tiene muchos recovecos. Cuanto más leamos, más vamos a entender. Y por ahí ni siquiera para llegar a la sentencia. En las conciliaciones laborales, que los van a ver los chicos del seminario el martes que viene con Emilia, en las conciliaciones laborales tenemos que tener en claro la liquidación para de un lado o del otro ver qué defendemos. ¿Y qué va a tomar? A ver, ¿qué toman por parámetro los tribunales para liquidar? No se hacen todo el trabajito que nos hacemos nosotros de la diferencia salarial. Dice, a ver, doctor, ¿cuál es el salario de convenio de este trabajador? 32.000 pesos. ¿Cuántos años de antigüedad tiene? 10 años. Bueno, usted tiene de base 320.000 pesos de indemnización. ¿Qué me ofrece? También tenemos que hablar desde la realidad. Nosotros nos matamos haciendo las liquidaciones, cuando lleguemos a la conciliación nos van a decir eso. Veamos puntos de realidad. Ahora, si yo hice una liquidación bien hecha, no exagerada, la puedo defender. Si no tengo idea, como a veces pasa que voy y la liquidación me la hizo otro, no tengo que defender. ¿Sí? Me dice, no, bueno, las multas no las tengas en cuenta. ¿Cómo las multas no? Si proceden, proceden. Si yo te hice un cálculo, me tomé el trabajo de calcularte mes a mes la multa como correspondía, vos me vas a decir no procede, no, a ver, vamos a ver si procede o no. ¿Sí? Por eso, el ignorante es el que no se puede defender, no solo el que no sabe. Y si no nos podemos defender, nos va a ir mal de un lado o del otro. Por eso yo les hago hincapié en que capacitarse está bueno, y por ahí cosas que nos aburren, también está bueno tenerlas en cuenta. Y además, ayornarnos a la realidad. Hoy nos vamos a enfrentar con muchos embargos de haberes. Se van a encontrar con esta situación. Ya sea porque estén en una empresa y los tengan que trabar, ya sea porque venga un trabajador y les pregunte, che, ¿me están embargando bien? El vecino, el marido, el amigo o un cliente, ¿sí? Entonces, tengan esto en cuenta para el ejercicio de la profesión. Yo sé que hoy esperaban empezar a liquidar indemnizaciones. Tenemos 3 clases, nos va a sobrar. Hoy vamos a ver cuestiones básicas. ¿Está claro este tema del embargo? Cuidado cuando son empleadores, no puedo hacer lo que yo quiero. Había una pregunta que decía, ¿cuál es el porcentaje de deuda de familia? En la inembargabilidad del salario mínimo vital y móvil y el porcentaje, de acuerdo a lo que dice la ley, que ustedes lo tienen, yo se los mandé, dice que esa inembargabilidad y el cálculo del porcentaje no es aplicable al de las deudas derivadas de la cuota alimentaria del derecho de familia. El porcentaje de embargabilidad lo va a determinar el juez. El juez puede, o las juezas, hoy tenemos un solo juez de familia, puede determinar una cuota, un monto de cuota, o puede determinar un porcentaje. Supongamos, les voy a hablar de un caso práctico. Yo tengo un cliente que cobra 40.000 pesos mensuales por una representación en una sociedad. La cuota alimentaria fijada es de 15.000, provisoria. Se la aumentaron a 20.000, es decir, que la cuota alimentaria supera ampliamente cualquier porcentaje. De hecho, de su sueldo bruto, que es 40.000, implica el 50%. Si el juez ordenara, como bien dijo Cintia, una retención directa de la cuota alimentaria, el empleador no tiene que hacer ningún cálculo, no tiene que agarrar la calculadora, no tiene que agarrar el decreto del salario mínimo vital y móvil, tiene que embargar el 50% del haber, que es el resultante de la cuota fijada. Un problema que nos encontramos, y que les soy sincera, hasta a mí me resulta complejo, es que se van a encontrar con embargos, sobre todo derivados del derecho de familia, que le van a decir que es el monto de 10.000 pesos actualizable semestralmente por el índice RIPTE. ¿Sí? Tienen que buscar el índice. No se los va a informar el juez. Y si no lo retienen, van a ser solidariamente responsables por esa falta de retención. ¿Sí? Entonces, buscan el índice RIPTE y cada 6 meses actualizan. Vencido. ¿Sí? Vencido. Este tema de vencido lo vamos a ver también en la antigüedad. ¿Qué pasa cuando tengo derecho a calcular? ¿Está claro el tema del embargo? Yo sé que es tedioso, aburrido, pero en algún momento les va a servir. ¿Alguna duda con relación a esto? A ver, algo que no les aclaré porque solo hablamos de salario, el embargo incluye todos los rubros que el trabajador perciba, que no sean inembargables. ¿Sí? Lo único inembargable es el salario mínimo vital y móvil y
el salario, y las asignaciones familiares que ya no las paga más el empleador, salvo que sea empleado del Estado, que sí las paga cada repartición pública. Pero si el trabajador percibe antigüedad, presentismo, manejo de dinero, plus de verano, lo que fuere, también se aplica sobre estos rubros. Sueldo anual complementario, vacaciones, indemnizaciones, todos los rubros, ¿sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta quieren hacer? No, bien, seguimos. Segundo tema que genera conflicto, y lo tenemos que tener claro antes de empezar a liquidar, el tema de la jornada laboral, que nos puede generar mucha incertidumbre y muchas dudas, ¿sí? Nosotros tenemos, primero, para partir de la base, como hicimos con el salario mínimo vital y móvil, 3 tipos de jornada. La jornada diurna, la jornada nocturna y la jornada insalubre. Esa es la primera definición que nosotros hacemos de jornada. Diurna, nocturna, insalubre. La segunda diferenciación de las 3 jornadas es jornada completa o jornada a tiempo parcial o part-time. ¿Sí? La jornada completa es aquella que incluye en la jornada diurna, las 8 horas diarias o las 48 semanales, en la nocturna las 7 horas diarias y en la insalubre las 6 horas diarias. ¿Sí? En el caso de la jornada completa tienen que tener esa cantidad de horas. ¿Sí? Esa cantidad de horas le va a dar derecho al salario básico de convenio completo, al salario mínimo vital y móvil completo, ¿sí? En el caso de la jornada part-time o de tiempo parcial, no lo confundan con la mitad del horario. No es que el part-time es el que trabaja 4 horas y el jornada completa es el que trabaja 8. El part-time es todo aquel que realiza una actividad en jornada reducida inferior a la mitad del tiempo útil trabajado. ¿Sí? Puede realizar, en vez de todos los días de la semana, algunos días de la semana, jornada de 8 horas, y sin embargo ser part-time, no cumple con las 48 horas semanales, ¿sí? Puede realizar 18 horas un día y no trabajar más el resto de la semana, pero no puede exceder las 48 horas. Tiempo parcial. Si lo excediera, debo tomarlo como jornada completa, ¿sí? ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta esto? El trabajador nocturno trabaja 7 horas, cobra lo mismo que la jornada diurna. El trabajador en jornada insalubre cobra lo mismo trabajando 6, independientemente del plus por jornada insalubre que pueda llegar a tener, ¿sí? Cobra lo mismo que el trabajador nocturno trabajando 7 y que el trabajador diurno trabajando 6. No hay disminución salarial. El trabajador part-time cobra en la proporción de su jornada de trabajo, con la salvedad de que si el trabajador part-time excediera su jornada de trabajo, se va a presumir que es un trabajador tiempo completo. ¿Sí? Trabajador tiempo parcial y trabajo insalubre, que solo el Ministerio de Trabajo le da esta categoría a una actividad particular, no pueden realizar horas extras. Cuando digo no pueden realizar horas extras es que el trabajador el empleador no las puede asignar. Si el trabajador las realiza, tiene igual derecho a la percepción. Les hago esta aclaración porque nos puede generar la misma duda que el trabajador jubilado. ¿Sí? Por incapacidad, no podía, era incompatible. Es incompatible la jornada extraordinaria con la jornada a tiempo parcial y con la jornada insalubre. Nada obsta que el trabajador lo reclame. Lo que no tenemos que cometer es el error, que ustedes dirán, ¿quién lo va a hacer? Lo hacen, de liquidarle en blanco horas extras, un part-time, porque en realidad lo estoy convirtiendo en un trabajador a tiempo completo. ¿Sí? Lorena pregunta, ¿sería el caso de los franqueros en los shoppings? Me refiero a jornada part-time. Depende del franquero. A ver, puede haber un franquero que esté las 8 horas diarias, las 48 semanales, ¿sí? Salvo que, porque a ver, el franquero va rotando, salvo que sea el franquero de un solo trabajador, ¿sí?
El franquero tiene una categoría que es que puede no estar en un puesto fijo o un día fijo, puede tener una jornada rotativa, que es otra cosa, ¿sí? A ver, la jornada se compone de 3 elementos. Elemento 1, el tipo de jornada, normal e insalubre. Elemento 2, la característica de la jornada, nocturna, diurna, insalubre. Y característica 3, el margen horario de la prestación de tareas, si es un horario fijo o un horario rotativo. ¿Sí? Muchas veces en los telegramas tenemos que poner horario rotativo porque iba a la mañana una semana, a la tarde otra, en el caso de los franqueros. Claro, el trabajador de part-time es el tiempo partido, la mitad. Pero esa mitad no tiene que ser 4 horas. Pueden ser, en vez de 6 días a la semana, 3 de 8 horas. Eso es lo que yo quiero que entiendan. El part-time no es exclusivamente el que trabaja 4 horas. Es el que trabaja 24 o menos. ¿Sí? Esa es la aclaración que quiero que ustedes tengan claro. Valga la redundancia. Me quedó medio raro la redacción del tema. Patricia dice, los que trabajan en un frigorífico es trabajo insalubre. La insalubridad depende en qué lugar del frigorífico trabajen. Es como muy amplia la pregunta. La insalubridad la determina el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene una lista taxativa, eso quiere decir que no puedo decir yo que es insalubre porque se me ocurre, de qué trabajos son insalubres. Esos trabajos insalubres no pueden exceder las 6 horas por un tema de salubridad, valga la redundancia aquí, y además cobran lo mismo que un trabajador de 8. ¿Sí? La insalubridad no depende del convenio colectivo. A ver, chicos, espérame, Cachi, que les aclaro algo porque no se entiende si no. La insalubridad es una característica de seguridad e higiene, de salubridad justamente, que tiene que ver con que la actividad ponga en peligro la salud del trabajador de extenderse más del límite de la jornada que se determina. No la determina la ley de contrato de trabajo y no la determina la convención colectiva de trabajo. La característica de insalubridad de la actividad la determina el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Trabajos insalubres son, por ejemplo, los trabajos en cocina nocturna de hospital, ¿sí? Se querían un ejemplo que tiene que ver con empleados. Sí, y el de la cámara de frío de los frigoríficos de pescado. Cámara de frío de los frigoríficos de pescado, son todas actividades distintas, ¿sí? Que trabajan menor cantidad de horas. Las cocinas en los hospitales son trabajos insalubres, ¿sí? El que trabaje con material radioactivo, pero tiene que estar taxativamente numerada por el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el que determina eso, ¿sí? No depende ni de la ley de contrato de trabajo ni de la convención colectiva de trabajo. Tenemos un montón de ejemplos. Pedro, perdóname, fui enfática en esto no porque no lo entendiera, sino porque quería que les quedara claro, porque tiene mucho que ver. Si vos decís, tu trabajo es insalubre, no sé, le va a decir el trabajador. ¿Dónde voy a buscar eso? Si estoy dudoso, si es una cajera de supermercado, lógicamente no pone en peligro su vida, tengo que ver si es insalubre. Anaí dice las estaciones de servicio. Vos sabés que ahí, creo que una de las pocas veces en mi vida que digo que no sé, no lo sé. Las estaciones de servicio sí lo que seguramente tienen es el trabajo nocturno. Otra cosa, a ver chicos, otra cosa es que por convenio se determine la cantidad de horas. No se confundan eso, ¿eh? Hay convenios colectivos de trabajo que marcan cantidad de horas. Por ejemplo, voy al Estado. En el Estado la ley 10.430 marca determinada cantidad de jornada por el mismo salario. Hay trabajadores que trabajan de 8 a 14, como por ejemplo los nunca bien ponderados empleados del Poder Judicial, que no son insalubres, justamente. ¿Sí? Entonces, esos trabajadores tienen una jornada reducida, pero por convención colectiva de trabajo. No por insalubridad, es otra cosa completamente distinta. Esos trabajadores perfectamente podrían realizar jornada extraordinaria y no se la van a pagar, pero es otro tema. Vos sabés una cosa, Neodia, por lo menos, no sé si se modificó estos últimos años, pero hasta hace 10 años, ¿qué profesional empleado de empresa era considerado profesión insalubre? Los abogados. Sí, y la verdad que deberíamos hacerlo. En Brasil,
abogado que era empleado de empresa, era considerada, no sé si se modificó, pero era considerada una profesión insalubre y le pagaba por insalubridad. Y acá o trabajaba menos horas. Ahí Sol me Entonces, hace la aclaración, yo les hice un ejemplo práctico. Por supuesto que la jornada part-time es 2/3 de la jornada normal. Generalmente hablan, por eso les hice la salvedad de que no tiene que ver con las 4 horas, ¿sí? Pero es muy buena la aclaración de Sol. María dice, ¿qué pasa en el caso de un trabajador que trabaja menos de la jornada de tiempo parcial? Específicamente, no hay mínimo en la jornada de tiempo parcial, hay máximo, cuidado con esto. No, María Paz, perdón, yo no les leí a ustedes y les estoy contestando. ¿Qué pasa en el caso de un trabajador que trabaja menos de la jornada de tiempo parcial, específicamente 3 días de la semana, solo 3 horas por día, no registrado? ¿Se reclama su registración por jornada de tiempo parcial? Sí. A ver, la registración se reclama por la realidad. La sanción es si ese trabajador trabajara 7 y los tienen registrados por tiempo parcial. ¿Sí? A ver, María del Carmen dice, camioneros para transporte de corta distancia tiene una jornada semanal de 44 horas por convenio colectivo. Claro, que no tiene que ver con la insalubridad, ¿sí? Hay muchas actividades que tienen jornada reducida y una actividad por eso. Este camionero, si trabajara 45, puede perfectamente cobrar la hora extra, ¿sí? El trabajador, por ejemplo, chicos, a ver, esta licencia que me tomo en el chiste de los empleados judiciales, tengo muchos amigos empleados judiciales, no es tan así como nosotros creemos que se van a las 2 de la tarde. Yo ayer hablaba con una amiga que tengo que trabajar en el federal y me dice, recién vengo del juzgador a las 6 de la tarde. Los empleados del Poder Judicial Federal están trabajando por disposición de sus jueces de 8 a 17. No te rías, Cachi, es así, ¿eh? De 8 a 17. Los funcionarios. Los funcionarios. No, me río porque me estaba sacando la lengua, por eso. ¿Quién te sacó la lengua? No importa, no viene, no dice Cahuete, hay una colega con el hijo, hola, vamos a saludarlo, o está saludando el nene, no sea maleducado. No lo veo, no lo veo. Pero bueno, hay actividades específicas que tienen jornada reducida. La 10.430, que es la Ley de Empleo Público Provincial, que nosotros tenemos mucho empleo público provincial en la provincia de Buenos Aires, tiene diferentes tipos de jornada, 36, 42, 48, no más de 48. Silvia dice, sí, pero le pagan esas horas como extras. Claro, es la diferencia entre tener una jornada privilegiada por convenio y una jornada reducida o insalubre. ¿Sí? Yo quiero que tengan en cuenta esos 3 tipos de jornada. De acuerdo a esos 3 tipos de jornada, nosotros vamos a ver. Ahora, si trabaja 44 y no cumple las 48, vamos a analizar, no siempre proceden las horas extras, cuidado, van a proceder las horas extras si esa persona tuviera un salario convenido por 44 y su jornada en el convenio colectivo de trabajo es de 44. A ver, para que entiendan, yo siempre tomo como base la Convención Colectiva de Trabajo 130 del 75. Primero, es fundamental y no se lo digan a nadie porque es la que mejor sé, no les voy a mentir, y segundo, porque en Mar del Plata es la que más aplicamos. Cintia se me está durmiendo, Cintia, ya queda poco. Banca que ya terminamos. Perdón, ¿de dónde puedo encontrar la lista taxativa de rubros declarados de insalubre? Te voy a decir, Aru, algo que no dicen los abogados, en Google. Está todo. Googlealo y lo vas a encontrar. Yo muchas veces me pregunto por qué no utilizan más el Google, pero no importa. En el Ministerio de Trabajo también tenés la lupita y podés poner lista de insalubridad y la encontrás. Yo les mandé una perlita, no me valoran ustedes, pero les mandé una perlita que es impresionante, el doctor Sebenhofer sí me valora. Impresionante, que es la búsqueda de las convenciones colectivas de trabajo. Les confieso, tengo 44 años de edad, no parece, pero tengo 44 años de edad, 23 de profesión, y recién la encontré preparándoles el apunte a ustedes. No les puedo explicar la felicidad que me dio encontrar esa búsqueda de convención colectiva de trabajo, porque cada vez que tengo que liquidar, busco la convención colectiva en particular. Eso me pareció fantástico. Guárdenlo como oro, porque está muy bueno, ¿sí? Y la lista del Ministerio de Trabajo la encontrás en el Ministerio de Trabajo de Nación, o en Google. Yo voy a ver si te la googleo y después las paso, si estás en el
Ay, Pedro, soy joven, pero he compartido muchos años de facultad contigo, vos no te acordás. Yo Parece me acuerdo porque parece de 30 de profesión. No, Berito, mi vida. Por eso les decía, chicos, leamos, vuelvo a insistir sobre lo mismo, porque el buscador yo lo vi y te ahorra andar renegando, por más que el buscador de Google y a los que somos ya grandes, o viejos, como quieran llamarlo, que ¿viste? Nos negamos a la tecnología, estoy como mi abuelo, yo noto en una libretita de mi abuelo, nos cuesta más. El buscador ese hace de cuenta que me hubiera tocado timbre Pampita en la puerta de mi casa, se lo digo. Entonces, aprovechémoslo. Escúchame una cosa. No, es buenísimo, la verdad se los digo porque a mí me pareció una genialidad, por eso lo compartí en todos los grupos. Yo sé que muchos están en muchos grupos, les pido disculpas si se reitera la información, pero bueno, es lo que tenemos. Tengo otro admirador, Cachi, que te está peleando el primer puesto, que es el doctor Espinosa, que es compañero mío de la cátedra de elementos y que debe generar el proceso, que es mi admirador también. El doctor Espinosa es un amigo, olvídate. Me levanta el ánimo. Bueno, seguimos. Chicos, les voy a dar un ejemplo antes de que termine la clase, que es importante, que se me están yendo porque nos vamos por las ramas. Convención Colectiva de Trabajo de Empleados de Comercio, 130/75, una de las convenciones colectivas de trabajo más utilizadas en la actualidad en Mar del Plata, porque es la que mayor actividad tiene en Mar del Plata. Prevé un salario básico de convenio por 48 horas. Supongamos vendedor B, porque el vendedor A es degustación, casi no hay, ¿sí? Vendedor B, prevé un salario básico de convenio para el vendedor B por 48 horas. Si ese trabajador no completa las 48 horas, ¿sí? Y le pagan por 48 horas, no le pueden, o sea, supongamos que cumple 47 al mes, ¿sí? No le pueden descontar una hora, porque excede los 2/3 de la jornada, le tienen que pagar las 48 horas completas. No lo veo a Santiago, lamentablemente, en este taller, que trabaja en el Sindicato de Empleados de Comercio, está en la parte de gremial del Sindicato de Empleados de Comercio. Hay una interesantísima discusión de qué pasa si ese trabajador que cumple normalmente, que es muy común, por ejemplo, empleado de la obra social, de empleado de comercio de OSECAC, trabaja de lunes a viernes de 8 a 16. No completa las 48 horas semanales, ¿sí? Completa, si no me equivoco, no me pasan los cálculos mentales, 45. Ese trabajador, si un día se quedó hasta las 6 de la tarde, ¿le corresponde o no le corresponde hora extra? La verdad que es una discusión doctrinaria. Desde mi punto de vista, que últimamente estoy muy pro empleador, me van a disculpar, considero que no, ¿sí? Pero también es cierto que si nos ponemos desde el punto de vista del trabajador, podemos tomar que ese trabajador que cumple 45 horas semanales, lo que tiene no es un salario de convenio, sino un salario convenido. ¿Me entienden? Si yo soy trabajador, una pequeña trampita para el reclamo, si yo soy trabajador, no voy a decir que el trabajador cobra por salario de convenio tanto, si no cumple las 48 horas semanales. Les estoy enseñando una trampa. Si ustedes van a reclamar horas extras de un trabajador que no completa las 48 horas semanales y su jornada normal era reducida, van a tener que hablar de un salario convenido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley de jornada dice que hora extra, para mí no procede, pero yo digo para que no quedemos como unos burros cuando reclamamos. Para mí no procede, porque cuando se habla de hora extra, solamente corresponde abonarla cuando se exceda la jornada normal de trabajo. Las 48 horas semanales en la jornada diurna y la cantidad de horas semanales que correspondan a la jornada nocturna. Jornada insalubre, no puedo realizar horas extras. Lucho, pensé que el salario convenido debía siempre ser superior al convenio. Sí, exacto, Lucho, debe ser siempre superior al convenio, pero acá te estoy diciendo que el trabajador realiza menos horas de la que marca el convenio, entonces, ¿qué es? ¿Salario de convenio o salario convenido? No le puedo restar horas porque excede los 2/3. Entonces es una pequeña trampita si ustedes quieren reclamar horas extras, que desde ya le aclaro que no está bien. Pero como todo se puede hacer, después no lo van a impugnar, sí. Van a decir, este loco tiene de todo. No, pero es verdad, lo que digo, tengo pruebas. Tengo una empresa que trabajan 9 horas, pero de lunes a viernes.
Sí, está perfecto, como los ¿Sí? empleados de comercio. Bueno, un día me reclamaron, despidieron a uno y me reclamó una hora extra por día, ¿sí? Porque decía que las horas eran 8. Entonces, bueno, yo hice todo un planteo diciendo que no. 5 por 9, son 5 días a la semana, 9 horas. Para mí no era extra, hice un recontraplanteo chino, que no eran extra a la hora porque no completaba las 48. Claro. Exactamente. Bueno, se llegó a un acuerdo, pero, y volviendo un cachito para atrás, lo que decía Vero, de conocer la liquidación, me planteé y le dije, no son extras, porque son, a ver, multiplicás 5 por 9, prendés las tablas y después volvemos. Para mí no eran extras, entonces en la negociación le hicieron ver que no eran extras, entre líneas, ¿sí? Sin emitir opinión. Es como cuando hacen horas extras global, lo que hablamos el otro día, o diferencias salariales globales. Si nosotros sabemos de liquidación, le decimos de entrada al colega, maestro, depende del criterio de los tribunales, no voy a nombrar porque no me acuerdo bien, pero sé que hay 2 tribunales que no, ya si haces global te sacan rajando, pones horas extras, tanta plata. Le decís, mirá, no te van a prosperar ni la hora extra ni las diferencias salariales porque es un monto global, entonces ya estás mejor parado. Si no tenés conocimiento de la liquidación, no te vas a poder defender, que es lo que decía Vero, cuando más burros somos, menos defensa tenemos. Disculpen. Bien, me quedó pendiente que Pedro reiteró un comentario para contestar. ¿Cuál es la diferencia entre insalubridad y actividad de riesgo? La insalubridad es la que expresamente declara el Ministerio de Trabajo. La insalubridad. La actividad de riesgo es la que reduce la jornada, que es otra cosa completamente distinta. La actividad de riesgo no tiene declaración de insalubridad, ¿sí? Como podría ser una actividad hospitalaria no declarada de riesgo, ¿sí? Como el bioquímico, no es un trabajo insalubre, es una actividad de riesgo. No sé, Pedro, si eso contesta tu pregunta y expresamente en dónde tendrán el reclamo en la provincia, expresamente con relación a qué, si lo querés compartir o no, ¿sí? Bien, entonces, quería hacerle, a ver, ¿puede hacer actividad de, sí, perfectamente, la única excepción a la jornada, a ver, ¿puedo o debe? Poder podemos todo, deber debemos algunas cosas. ¿Corresponde que un trabajador en jornada insalubre realice horas extras? No, se encuentra prohibido. ¿Puede un trabajador insalubre realizar horas extras? Puede y las puede reclamar. Le va a corresponder al empleador 2 cuestiones. Una, el reclamo, y otra, la sanción del Ministerio de Trabajo ante la denuncia del trabajador por vulnerar la jornada de insalubridad. ¿Sí? Son 2 cuestiones distintas. Una es la sanción que le va a corresponder al empleador por vulnerar la jornada insalubre, sobre todo si ese trabajador tuviera algún problema derivado de la actividad, no un accidente de trabajo, ¿sí? A ver, volviendo al ejemplo que les dio Cachi del tema de la cámara frigorífica, no es caprichoso que la cámara frigorífica sea un trabajo insalubre y no se extienda a las 6 horas. Tiene que ver con la capacidad que tiene el organismo de soportar bajas temperaturas. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que yo soy licenciada en todo, además. Si no sé, se los invento, no se preocupen. No. Creo que de riesgo también, los de riesgo no insalubre, creo que de riesgo me parece, tomelo con pinzas porque yo no soy licenciado en todo. Los que hacen radiología, los que están con rayos y eso. No, pero esa jornada es reducida especial, no está limitada a la extensión de la jornada, ¿sí? Y además tengan en cuenta que una cosa, por eso necesito que entiendan bien esto, no importa el tiempo que nos lleve. Que yo tenga una jornada reducida por la actividad no hace a la actividad insalubre, por eso es muy buena la pregunta de Pedro. No es lo mismo actividad riesgosa o reducida, como puede ser el chofer de colectivo de larga distancia, el chofer de colectivo de la ciudad, el que trabaja en una actividad como puede ser riesgosa, a la insalubridad. Son 2 cosas completamente distintas, ¿sí? Que tenga una jornada reducida por la actividad, o como tiene el empleado de la administración pública provincial que trabaja de 8 a 14 en tribunales, es una jornada reducida, no insalubre, por más de que ellos quieran que la tomemos como insalubre. A ver, Susana pregunta, trabajo de temporada empleada gastronómica.
Puesto camarera de salón, turno de trabajo de 20 a 1, todos los días. 21, 22, 23, 24, 1. 5 horas en lo que llamamos jornada mixta, que todavía no lo vimos. ¿Qué es la jornada mixta? Parte de tiempo en diurno, parte de tiempo en nocturno. Como no les permiten tomar los francos correspondientes, les corresponde media jornada. Son dos cosas distintas. A ver, la jornada de trabajo es hasta el sábado a las 13 horas. Pero a ver, yo no quiero que se confundan. La jornada de trabajo es hasta el sábado a las 13 horas para determinar un límite temporal. ¿Para qué? Para que tengamos en cuenta que todo trabajador, de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, salvo mejora de convenio, voy rapidito, no porque no quiera que entiendan, sino porque quiero que me quede este concepto y lo seguimos la clase que viene. Todo trabajador, ley de contrato de trabajo, salvo mejora de la convención colectiva de trabajo, tiene un franco y medio semanal. ¿Sí? A mí me parece que esta trabajadora está excediendo el part-time, si yo no cuento mal, ¿sí? Porque tiene 5 horas diarias. Habría que ver qué cantidad de días a la semana trabaja, porque ahí dice todos los días. No solo excede la jornada, sino que además está excediendo, no solo no le están pagando los francos, sino que además excede los 2/3 de la jornada, si no calculo mal. ¿Sí? Entonces, a esa trabajadora la deberían tomar como jornada completa. Trabaja todos los días sin franco. Que trabaje todos los días sin franco no tiene que ver con la jornada. ¿Sí? Es otra cosa completamente distinta. Para percibir los francos, me voy a adelantar, los tiene que intimar semana a semana si no los pierde. No puede pedir los francos compensatorios. No puede pedir la compensación en dinero. ¿Sí? Podrá pedir los francos compensatorios, pero no la compensación en dinero. La compensación del 100%, no es que no le van a pagar ese día. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No quiero abundar en más temas. Sé que esta primera clase quizás no fue lo que esperaban. Tenga paciencia, estos temas no se ven en ningún lado, por eso yo quería que los viéramos. Nosotros la clase que viene vamos a ver todo lo que tiene que ver con la liquidación final y las indemnizaciones por despido sin causa, ¿sí? Por despido sin causa en trabajador debidamente registrado. Y la última clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con el despido indirecto o el trabajador indebidamente registrado con una causal de despido rechazada por el trabajador. Les agradezco infinitamente a todos los que han estado en la clase, la verdad que es un esfuerzo hasta ahora, espero volver a tenerlo en la clase que viene, la verdad que es importante que estén porque nos permite este diálogo y preguntar, ¿sí? Les voy a seguir mandando material. Y prometenos que a mí al doctor Alarcón no nos vas a denunciar por acoso porque te matamos a preguntas. No, para nada, para nada. El doctor Alarcón, vos sabés que no se acuerda de mí, con lo cual no le deja un recuerdo. No, ves, qué feo, doctor, ¿eh? Bueno, chicos, aviso de último momento, antes de que se vayan todos, que ya veo que se desconectan. A las 6 tenemos una clase que es mucho más importante que esta, que es la clase del expediente digital, que yo voy a estar en primera línea porque la verdad que tengo un montón de dudas y además lo da el doctor Isach, que muchos de nosotros no hacemos contencioso, así que no lo conocemos, pero es fantástico y es muy bueno explicando, y lo da, y en la charla está además Leonardo, que es un abogado que trabaja en el contencioso, Leonardo Molina, y es quien me ayuda en los seminarios, y es súper, súper didáctico, nos va a venir muy bien, ¿sí? Así que el que se pueda conectar, aunque sea un ratito, lo espero. Cachi, sí. Una sola cosita, te voy a tirar una bomba, pero total no tenés nada que hacer, tenés pocas cosas que hacer en el día. Se me ocurrió una idea, si no están hartos de los Zoom y todo eso, más práctico, después que terminemos con todo, porque veo muchas preguntas en el chat donde digo, no, hay cosas que no hay que hacerlas. O sea, ver cómo podemos realizar la charla de dónde estás parado, qué es lo que podés hacer, qué es lo que debes o no debes hacer, depende de la posición que tengas, ¿sí? Doy un ejemplo cualquiera. Tenés el trabajador en negro y le mandás una carta de documento apercibiéndolo. Maestro, te enterraste. O sea, hay un montón de cosas prácticas. Sí, lo que pasa, chicos, es que a mí me encantaría, y es el sueño de mi vida, poder mejorar un poco la cátedra, y perdónenme si alguien se siente mal con esto. Me encantaría mejorar la cátedra de Derecho Laboral de la facultad. Es una materia que debiera tener al menos una práctica, como tiene procesal penal, como tiene procesal laboral. Lo digo desde que percibí.
La verdad es que desde este camino, que yo sé que ustedes lo valoran y les agradezco mucho, desde este camino que inicié con todo esto de la pandemia, la posibilidad de que me da graduados de la facultad, yo esto lo hago totalmente de manera voluntaria y arremetiendo contra los chicos para que me presten el Zoom y demás. La realidad es que no hay muchas ganas de capacitar en el derecho laboral. Dentro de muy poquito les voy a poder dar una noticia buenísima, que ojalá que se entusiasmen con eso, de algo muy bueno que generó la facultad y que vamos a tener en octubre, noviembre. No puedo adelantarles mucho. Qué feo. No puedo, pero los del Foro de Derecho Laboral van a ser los primeros en enterarse, se los prometo. Pero bueno, yo les digo, insisto en esto, todo esto que yo estoy haciendo no se va a volver a repetir, no es porque lo haga yo, sino porque a nadie le interesa transmitir el conocimiento. Y a mí me pasa, chicos, así como yo les contesto todas las preguntas, a veces yo pregunto y nadie me contesta. Y me pasa con colegas también. Entonces, aprovechen las capacitaciones. Yo siempre digo lo mismo, y hay una cosa, el know-how, o sea, la experiencia, no están los libros. Y la metida de gamba después viene por eso, por lo que no encontraste en el libro. Sí, y además, Cachi, porque nadie quiere compartir el conocimiento. Todos preguntan, pero cuando saben la respuesta yo me doy cuenta, y en esto se los digo a ustedes porque lo digo también todo el tiempo en el foro, me pasa con los colegas que hacen RT. Yo no hago RT, realmente no es un tema que manejo. Cuando intento contestarlo de la mejor buena onda, no puede ser que nadie pueda contestar una pregunta de RT. Me parece que estamos siendo muy egoístas con el tema del conocimiento y todo va y vuelve, ¿no? Si nos ayudan a nosotros en algún momento, también tenemos que ayudar un poco. Pero igual te voy a insistir para hacer la charla del know-how, te lo juro, te voy a volver loca porque sirve muchísimo. Porque dijiste, un apercibimiento que le mandaste al tipo negro, te enterró, ya no tenés más defensa. O sea, el abogado, más allá que va a tener otro problema, pero le allanaste el camino, así que lo apercibió, trabajaba para él, sino porque lo percibió. Una pavada, como ejemplo. Yo no tengo problema, Cachi, igual me estoy desmotivando, porque la verdad con el tema de que subime la clase, somos siempre los mismos. Entonces, es difícil. Chicos, no te desmotives. Te lo pido por favor, no te desmotives. Acá el grupo senior te sigue. Vamos a terminar. Camila Fernández hace, ok. Y el doctor Suizinski nos mostró la cara sobre el final porque no me podía dormir sino después. Era un ninja oscuro ahí. Pero nos vemos a las 6, los espero a las 6 de la tarde. Chao, Roto, chao, chicos, chao, Cintia. Adiós. Gracias. Disculpen las interrupciones, por favor. No, para nada, siempre son buenas. Chao, hasta luego. Adiós. Chao, gracias.